A continuación, en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente en esta semana de estudio de la Palabra de Dios. Seguimos con el libro de Éxodo y ahora vamos a entrar en los castigos de Dios para cambiar el corazón a Faraón. Hay una expresión que a veces algunos han discutido, que fue Dios el que le colocó la dureza al corazón. No. Es como cuando alguien siembra y tira la semilla. ¿Se acuerdan ustedes de la palabra de Jesús? Que dice que tiró la semilla y los amigos que estaban sembrando el otro día fueron y dijeron: Señor, ¿no sembraste tu trigo y mira lo que ha salido? Bueno, depende entonces de el grano que caiga, sale bien o sale mal. Vamos a ver estas plagas, por lo menos 9 de ellas, porque luego nos intentaremos la otra semana hablar de la 10ª plaga y última. Bienvenidos, que Dios los acompañe. Bienvenido, Pastor Rogerés, ¿cómo está? Gracias, Raúl, por la bienvenida. Contento una vez más de estar acá, presentes para seguir comunicando la palabra de Dios, ahora estudiando el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo. El tema que vamos a tratar durante estos minutos van a ser el tema de las plagas que Dios determinó castigar a la nación de Egipto en aquellos años, una nación llena de dioses, llena de hechiceros, de cosas sobrenaturales, llena de violencia, de injusticia, donde los faraones eran considerados dioses. Y aquí tenemos las plagas, que son 10. Este número también es un número que Dios determinó. Cada una de las plagas tenía un objetivo: dejar en relieve la impotencia de los dioses de Egipto. Cada plaga era como un castigo para las deidades de Egipto. Y nos damos cuenta que hay 3 primeras plagas que los hechiceros trataron de imitar y decirle a Faraón: si Moisés convierte el agua en sangre, nosotros también lo hacemos. Hasta la 3ª plaga los hechiceros compitieron con Moisés. Y también las primeras plagas, las 2 primeras, llegaron a toda la tierra de Egipto, inclusive llegaron al lugar donde estaban los israelitas. Pero nos damos cuenta de que de la 3ª plaga en adelante Dios empieza a hacer diferencia entre su pueblo y los egipcios. Los israelitas después no sufrieron ninguna otra plaga, y todas las demás empezaron a caer directamente allí sobre el pueblo de los egipcios. Pero fíjate, en el Éxodo capítulo 9, versículo 35, interesante lo que dice la Biblia. Dice: y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Esta frase me gusta porque aclara el concepto del endurecimiento del corazón del faraón. Tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. A mí me causa satisfacción, alegría saber de que Dios obra no solamente con algunas personas, sino con todos, de igual manera. Él sabía que se iba a endurecer, pero igual lo comenzó a amonestar con una y otra plaga para que su corazón cambiara. Y nosotros notamos que en realidad no cambió, pero no cambió porque Dios no quiso, porque Dios le demostró su amor, su misericordia, su benignidad, y no quiso. Se endureció su corazón. Sí, en realidad no era solo Faraón que estaba queriendo dejar al pueblo de Israel en Egipto, sino que eran todos los egipcios. Los israelitas se habían transformado en esclavos gratis para toda esa nación, para muchos gobernantes que tenía el faraón, así como José estaba allí como esclavo delante de Potifar allí en Egipto cuando lo vendieron sus hermanos. Los esclavos eran importantes. Los egipcios prácticamente ellos daban las órdenes, pero el trabajo lo hacían los israelitas. Era un trabajo duro, no había ninguna ley para proteger a los esclavos. Ellos mataban a los esclavos como deseaban. Ellos no querían deshacerse de esta fuerza de trabajo y de la inteligencia que tenían, porque ya mencionamos que los israelitas ocupaban puestos importantes en el sentido de que eran alfareros, eran constructores, eran ingenieros, eran artesanos, y dejar esta potencia de trabajo era algo que ellos no se imaginaban. Era como que salieran del país toda la obra de mano y quedaran sin nada.
como suele suceder ahora en algunas partes del mundo, en Estados Unidos, donde dicen que la fuerza de mano se fue de ciertos estados y que quedaron las viñas ahí desocupadas y no hay quien haga el trabajo. Ahora, no solamente trabajaban edificando, yo me imagino, sino que muchas de las mujeres fueron esclavas y llevadas a la servidumbre, ¿no es cierto?, de las casas, de los grandes hombres. Cierto. O sea, se trabajó, era una vida realmente triste, sin futuro, por decirlo así. Porque ¿qué futuro tiene un esclavo cuando su vida no depende de él ni de nadie, sino de una persona que en algún momento la puede eliminar y nadie le dice nada? Ahora lo interesante es que versículo 11 dice: llamó también Faraón sabios y hechiceros, hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. O sea, pareciera que esta plaga, ¿no es cierto?, tiene alguna característica muy especial, porque dice que los hechiceros hicieron lo mismo. O sea, estamos hablando de que en realidad el Dios de Moisés es tan igual al de nosotros. Ahora, fíjate que las primeras plagas, si tú analizas, está la sangre, las ranas y los mosquitos. ¿Qué es lo que te dice eso? La sangre, ¿no es cierto?, convertía o sea, el río convertido, ¿no es cierto?, en sangre, un Dios convertido en sangre. Interesante eso. Luego viene las ranas, ¿no es cierto?, la deidad con cabeza de rana, diosa de la resurrección, viene como plaga. Vienen los mosquitos, ¿no es cierto?, que representaba como un escarabajo contra, ¿no es cierto?, Dios de la tierra. O sea, mira cómo Dios está atacando, pero de una manera creyendo para que Faraón despierte que en él no hay poder, que en él no está la sabiduría, que él no es un Dios, sino que el Dios de Moisés, que está presentando aquí con toda la delicadeza que lo hace Moisés y Aarón en su hablar, en su expresarse, es el Dios que vale. Claro, los hechiceros, como tú decías, convirtieron también serpientes que lucharon contra la serpiente que se convirtió con la vara de Aarón allí. La serpiente de Dios destruyó a todas las demás. Cuando los hechiceros hicieron agua, convirtieron el agua en sangre, era un poquito nomás, pero Dios convirtió todo el río y todas las lagunas, todas las norias, todo se convirtió en sangre. Y luego cuando hablabas tú de las ranas, también ellos trataron de hacer eso y sacaron ranas, pero Dios invadió de ranas toda esa larga comarca. O sea, el poder de Dios es infinitamente superior al poder de los dioses falsos. Esto que hicieron los hechiceros allá en Egipto, hoy día ningún mago lo puede hacer, ni sacar una sola rana. Es increíble cómo ellos tenían esos poderes antes de hacer esas cosas, claro, que ahora ni siquiera las pueden imitar. Quizás más adelante, a lo mejor, no sé. Ahora aquí uno tiene que ver que Dios va a mostrar su poder sobre todos los poderes que existen en la tierra, porque la verdad de las cosas es que el enemigo tiene mucho poder para hacer muchas cosas, para ilusionarnos con encantamientos. Y eso es lo que Dios quería hacer con Faraón, sacarle ese tapiz que tenía de encantamiento y que viera al Dios verdadero que estaba detrás de esto, que lo podía ayudar y dejar tranquilo, porque imagínate, si uno analiza rápidamente las plagas, prácticamente esa nación fue destruida. Claro, ¿Cuánto se podría haber eliminado de eso? Sí, imagínate, el río en sangre no fue que se convirtió un día y al otro día estaba todo bien. Esta sangre permaneció en el río, deben haber muerto muchos animales. Claro. Y lo mismo con la plaga de las ranas y luego la plaga de los piojos. Tienen que haber muerto animales, en fin, hasta personas a lo mejor, y se perdió la obra a mano, no se podía trabajar. Dios tiene caminos para hacernos entender sus propósitos, sus vivencias, y por último sacarnos de Egipto, voy a decir así. Ojalá nosotros podamos entender cuando Dios de alguna manera quiere ayudarnos a salir del encantamiento de Satanás. Entonad un himno que alegre el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar, porque pasará
bendición. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos, sí, vamos, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Seguimos conversando acerca de estos incidentes tan milagrosos que Dios usa. ¿Cómo dedica tiempo Dios para salvarnos? Yo pienso, y paciencia para con la gente, las personas, para sacarlos adelante. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Quizá una pregunta que podemos hacernos aquí nosotros. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y el corazón del Faraón se endureció y no le escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Y los hechiceros y Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ese es el texto bíblico. Sí, es curioso que aparece 9 veces escrito allí en el libro de Éxodo que Faraón endureció su corazón, y otras 9 veces aparece y Jehová endureció el corazón de Faraón. Pareciera una contradicción, como que si Dios quisiera endurecer a Faraón. No obstante, nos damos cuenta nosotros que cuando la persona se aparta de Dios, cuando peca contra el Espíritu Santo, ya no tiene ninguna influencia divina en la cual pudiese hacerle un cambio de corazón o llevarlo a un arrepentimiento, a una confesión. Haber entendido, Faraón veía las tremendas evidencias, porque las plagas que Dios entregó allí en ese momento en Egipto eran plagas tremendas que venían de parte de Dios, porque una vez que Moisés las anunciaba, Moisés anunciaba la plaga al momento. Mañana decía, ¿cuándo va a llegar esta plaga? Mañana. Y llegaba en el tiempo exacto en que Moisés decía. No. O sea, había una correcta relación entre la visita de Moisés, el anuncio de la plaga, y cuando esa plaga era puesta allí en acción en todo Egipto. Entonces el faraón veía toda esta evidencia. Veía la plaga de moscas, por ejemplo, que eran molestosas, los animales no podían comer, los seres humanos no estaban tranquilos, no hallaban dónde ubicarse, no podían dormir, porque era una plaga enorme. Faraón, el palacio, todos llenos de moscas. Era algo terrible. Aquí vemos nosotros que la plaga sobre el ganado, tiene que haber muerto mucho ganado, porque es una plaga directamente sobre los animales. Los animales eran considerados como algo importante para la vida, para el consumo, y se morían los animales. Era una plaga terrible que contra la economía de Egipto. Y la plaga de úlceras. Las úlceras que eran tremendas, que eran llagas en la piel, llagas internas, plagas que realmente llevaron a la nación de Egipto a sufrir mucho,
No obstante, los israelitas donde ellos estaban, y ningún israelita tenía plaga, ellos decían, ¿por qué nosotros sí y ellos no? Me imagino que ellos sacaban cuenta, pero aún así el corazón permanecía duro y no quería entender. Hay unas cosas bien interesantes que si uno mira con detención las plagas, las analiza, se va a dar cuenta que van en progresión, van aumentando en intensidad. Incluso también se da cuenta que la tercera secta y la novena plaga no hay una intervención directa con Faraón. Es para meditar algunas cositas que van a ocurrir allí. Pero esto que van creciendo, ¿no es cierto?, indica que cada vez Dios está actuando más fuerte para que Faraón doblegue. Así, aquí está una cuestión de ¿tú adoras a las deidades o adoras a Dios? ¿Tú das tu brazo a torcer ante Dios, te inclinas o lo rechazas y te pones altareno? Y como altanero, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que sucede? Recibe las consecuencias. Por eso es que cuando dice que el Faraón endureció su corazón, estoy pensando que él tuvo la misericordia de Dios, claro, con estas plagas para que su corazón se enterneciera y dejara, porque no solamente él sufrió, sino hizo sufrir a todo un pueblo y una nación. Claro, todas estas plagas estaban derribando la fe que tenían los egipcios en sus dioses. Era como una contradicción, era como una reprensión. Por ejemplo, acá aparece una diosa Waljet. Esta diosa era de los pantanos y de las moscas, y Dios le mandó plaga de moscas. Había otra diosa que era representada con una cabeza de vaca, era la diosa del amor y la protección, y ahora los animales mueren. Esa era la diosa que protegía a los animales. Había otra diosa que era diosa de la medicina, de la magia, y también recibió allí una de estas plagas. La diosa de la guerra, de las epidemias, de la curación. Cuando hablábamos de la úlcera, esa diosa tampoco pudo hacer nada por los egipcios, no curó las úlceras que ellos tenían. Y ahí se demostraba el poder de Dios, cuán grande es Dios para castigar, y la defensa que tenían ellos en su fe, los dioses no pudieron hacer nada. Ahora, hay algunas cosas interesantes en las plagas, porque no podemos irlas analizando tan exhaustivamente como quisiéramos, pero por ejemplo, habla acá en versículo 16: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Tú sabes que yo he visto algunos documentales que hablan de cómo el río se puede convertir en sangre, pero en realidad en rojo, no en sangre, que es muy distinto. Entonces dice que arriba hay unas materiales que cuando hay movimientos de tierra el agua se puede poner turbia. Entonces, tratando de explicar esta situación, es inconcebible entenderlo, porque en el momento, ¿no es cierto?, en que Faraón toca con su vara el río, en ese momento el río comienza allí a ponerse rojo, y no rojo, sino convertido en sangre, que es muy distinto a ponerse rojo, porque tú puedes convertir echándole tinta a una cosa y se convierte en un color que tú quieres. Entonces hay cosas que uno debe pensar que Dios la está haciendo portentosamente, para que el Faraón frente a su vista vea el milagro, el cual ellos el resto de las personas no pudieron hacer. Claro, y esto, como tú mencionabas, esta plaga de sangre mató a los peces del río. Pero claro, había una corrupción en el río, un mal olor. Edía dice que no se podía acercar al río por causa de esto. O sea, no es que haya salido de la tierra color roja, o que haya sido una alga roja, algo así como algunos dicen. Era algo sobrenatural. Pero aquí vemos que los encantadores hicieron lo mismo, pero ya dijimos que lo que hace Dios es más extenso, más universal. Sigo pensando que Dios de alguna manera quiere despertarnos, voy a decir así, a un letargo, a entender lo que realmente Él quiere hacer con nosotros. Las tres primeras plagas, ves tú cómo Dios las programó de tal manera que
se entendieran y fueron en progreso. Pero tú ves que, voy a leer aquí Éxodo 8:1, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia del faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. La frase que siempre se presenta a Moisés: y si no quisieras dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Otra vez, como tú lo mencionabas, y esto hay que hacerle énfasis, que cuando Dios viene y habla, se produce la plaga, no antes ni después, sino en el momento en que Él lo dice. Obra de Dios para que nosotros entendamos las maravillas y los propósitos de Dios de convertirnos a Él y obedecerle. Buscándote, estoy aquí. Quisiera saber de ti, ¿a dónde estás? Hace tiempo que no te puedo hallar, y en esta canción hoy vuelvo a intentar. Aquí escuchando mi oración, muéstrame si a mi lado estás y apareces. Puedo oír tu voz diciendo: aquí estoy. Nunca me aparté de ti. Tal vez solo piensas que no eres digno de mi amor, pero aquí estoy, yo nunca me alejé. diciendo:
Habíamos dicho que las plagas iban increciendo, ¿no es cierto? Y ahora nos queda estudiar y conversar un poquito acerca del granizo, la langosta y la oscuridad, que son temas complicados, pero ahí está. Ha pasado mucho mal rato Faraón y el pueblo. Algo tocó de Israel, pero fue muy poco. Pero ahora ellos estaban protegidos. ¿Qué pasa con el granizo? ¿Qué pasa con las langostas? ¿Qué pasa con la oscuridad? Bueno, aquí tenemos nosotros una de las terribles plagas de granizo que prácticamente mató muchos animales, desencajó allí los árboles, eliminó toda la siembra. Era un año terrible porque no iban a haber cosechas. El granizo fue sobremanera como nunca hubo antes y como nunca fue después en Egipto. Así que se notó que esta plaga venía con esta maldición de parte de Dios hacia Egipto a través de la voz de Moisés. Recordemos que estas plagas también tienen esa connotación de maldición, que Dios maldice a este pueblo que abusó por tantos años, que tenía tantos dioses, que en estas plagas quedaron en ridículo, porque se ve la superioridad del Dios de Moisés y de Aarón. Y luego, una vez que cae el granizo, viene la langosta a comerse lo que queda. Entonces, Egipto, como decían ellos mismos, está destruido, decían los siervos de Faraón. ¿No te has dado cuenta que Egipto está destruido y no quedó nada? Con la langosta no quedó nada. Y por último llega la plaga de las tinieblas, que fueron varios días donde no se pudo hacer ninguna actividad. Nadie podía salir, no eran unas tinieblas así como una noche con luna, eran tinieblas totales. Y de paso todos los israelitas que estaban ahí en Gosén, los esclavos trabajando allí, en esos días dejaron de trabajar porque estaba ocurriendo algo raro. Hasta los capataces, hasta los que estaban dirigiendo de parte allí de Egipto, ellos estaban retraídos, como que se detuvo allí la esclavitud en esos días que llegaron las plagas, que algunos dicen que pueden haber sido entre 3 meses, 4 meses, porque no eran tan seguidas. Era un tiempo para reflexionar, luego una visita de Moisés, luego venía la plaga, se iba la plaga, Faraón llamaba a Moisés, por favor, ora para que se vaya esta plaga, y así en 3 ocasiones lo llamó para que orara. Y se iba la plaga, o sea, la oración también tenía poder. Faraón se daba cuenta de que Moisés no solamente podía traer la plaga, sino que también eliminarla. Claro. Sí. Fíjate, hay unas características, lo habíamos conversado, que las plagas tenían el propósito de sacar de la mente de ese pueblo y de Faraón los dioses que ellos tenían. Porque, por ejemplo, el granizo era contra el dios Osiris, que está encargado de las cosechas y la fertilidad. Uh-huh. Las langostas contra el rey Senahem, que eran los dioses protectores contra las plagas y contra las cosechas. O sea, mira cómo está dando Dios señales de que Él es el Dios poderoso. Y la oscuridad, bueno, ese ya es conocido, él tenía el dios Ra, ¿no es cierto?, que era el dios del sol, y ese no podía hacer absolutamente nada contra esta plaga. Exacto. Que era, o sea, Dios dándole a entender en su ambiente, y eso es interesante, en lo que él entendía, en lo que él comprendía, que Dios era Dios, que era Dios poderoso. No le trajo otras cosas que él no entendía, porque mira, los dioses él los conocía, y esos dioses fueron atacados. Yo estoy pensando, y hemos meditado también en algunas disertaciones, cuáles son los dioses que quizás nos están apartando de Dios. Cuáles son las actividades que quizás nos están apartando de Dios. Y Dios va a mandar a lo mejor alguna señal para que nos despojemos de ellas, para que las saquemos de nuestra vida, porque Dios en este sentido es muy absoluto. Tú adoras a Dios o adoras al enemigo. No hay otro tipo de adoración, y Dios quiere que lo adores a Él, porque Él es el único que te puede dar vida, salud y protegerte desde aquí hasta la eternidad. Que el Señor te bendiga y te cuide, y reflexiones sobre estos temas que estamos conversando. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico.
Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.